Ojo, pues porque tengo una sensación extraña, no es común, es como de orgullo, pero me alegra, porque Deportes Tolima acaba de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Aplaudo al Vinotinto y Oro porque esto no se da todos los días, nos cuesta tanto, luego de ver la catástrofe de Millonarios. Que el Deportes Tolima haya conseguido avanzar es como una caricia al alma dentro de tanta miseria futbolística del albiazul. Que Tolima lo consiguiera, hombre, es una alegría, es una gran alegría. Y no era un escenario sencillo. No crean que porque en este grupo no había ni brasileños ni argentinos, entonces ya, listo, todo regalado, fácil para el Tolima. No, no fue fácil. Contra Nacional de Uruguay perdió y feo, contra Coquimbo perdió y feo. Y por eso aquí estaba el gran reto ante Universitario de Deportes, que es el que ha venido ganando las ligas en Perú, el que está dominando en Perú, que sí es cierto que cambió de técnico, llegó Rabanal, se fue Rabanal, pusieron interino, se fue el interino, llegó Cooper, que yo dudaba de su existencia cuando lo vi en el banco técnico universitario y dije, ok, está vivo, pero en este partido no parecía que estaba tan vivo, parecía más bien como un holograma o una IA, pero el caso es que era una visita difícil para el Deportes Tolima. Se pensaba que Universitario de Deportes, el que ha ganado últimamente en Perú, pues iba a ser un aluvión, se iba a llevar por delante al equipo colombiano, pero la verdad, no fue así. No fue tan así. De hecho, empataron ambos partidos 0-0, tanto aquí como allá. Qué manera de aburrir, ¿eh? Porque desde lo futbolístico, altamente cuestionable este partido. Ya quedará en la anécdota con Morfeo, pero sí es cierto que quedaron a deber. Sin embargo, eso interesa poco si tenemos en cuenta que el objetivo del Tolima era avanzar y lo consiguió. Ahora, como decía hace un instante, se suponía que Universitario de Deportes, que también en el relato se supone que es el mejor equipo de Perú hoy por hoy. O sea, la idea era que se llevara por delante al Deportes Tolima, o al menos eso estaba en el papel. Pero yo lo que vi fue un equipo muy limitado. Muy limitado. En el primer tiempo, un tiro de concha, un cabezazo, aproximaciones, insinuaciones, ni siquiera toda esa gente, que cuánta gente habría en el estadio Monumental, 50.000, 60.000, al estadio le caen como 80.000 y hay que llegar a ese estadio. Yo me acuerdo en 2019, en aquella final de River contra Flamengo, cómo es que me tocó bajarme, o sea, primero comerme todo ese trancón, porque un trancón, Dios mío, por esa Javier Prado, y luego bajarme y caminar hasta llegar a esa duna, porque eso parece una duna, allá, casi saliendo de Lima. Entonces hay que llegar hasta ese estadio y llegó una multitud Universitario de Deportes, pero el equipo no respondió. Un equipo con una carencia de ideas, con una carencia de fluidez. Deportes Tolima en lo suyo, haciendo el toquecito, hacía los cortes respectivos. Y ahí tenía Universitario que se aproximaba y generaba peligro, pero muy de vez en cuando. No fue el equipo voraz que yo hubiese imaginado, si tenemos en cuenta que es que debía ganarle al Tolima y listo. Pero no. Es que yo pensaba que iba a ser algo similar a lo que fue aquel día contra Nacional de Uruguay, pero nada que ver. Claro que es que también el contexto fue distinto porque a Nacional de Uruguay le expulsaron un futbolista, eso ayudó a Universitario a mejorar en el trámite. Contra Deportes Tolima no se dio el caso y como les menciono, en el primer tiempo disparo de concha, un bloqueo, un cabezazo y ya. Que Tolima no se aproximaba al arco rival, sí, también. Estaba netamente en la fase defensiva con su bloque bajo, aunque a veces era bloque medio. Y Universitario de Deportes, con su carencia de fluidez, nos dejaba ver que quizá Deportes Tolima se iba a convertir en el primer equipo colombiano, quién sabe si el único, pero el primer equipo colombiano en llegar a octavos de final en esta Copa Libertadores 2026. No en la historia, sino en esta Copa Libertadores en específico. Ya otros equipos colombianos obviamente han pasado a octavos de final, pero con las escasez que manejamos, pues esto pinta como una renovedad. Ya en el segundo tiempo, yo seguía esperando pues que Universitario hiciera algo, ¿no? Algo valioso, algo como que uno no lo hiciera cabecear para dormirse, ¿no? Poquito. Tolima lo tenía controlado, lo tenía adormecido, bloqueado. Que en la segunda mitad, tiros de Valera, algo en insinuación, un tiro peligroso al final. Y paré de contar. O sea, me acuerdo incluso un tiro de Flores del Deportes Tolima, que atajó muy bien el portero Universitario. Y ya, es que en términos globales fue un partido muy escaso.
En cuanto al nivel, uy, muy bajito. Pero pues eso le convenía al Tolima. Al que no le convenía eso era Universitario de Deportes, que defraudó a su hinchada, defraudó al pueblo cremoso, porque piensen en lo siguiente. Si ustedes son hinchas de Universitario de Deportes y su equipo cada año o últimamente está ganando y ganando y ganando en Perú, pues lo mínimo que esperan es que no quede cuarto en el grupo, ¿no? En un grupo en el que no había ni un argentino ni un brasileño. ¿Mm? Entonces, lo mínimo, yo creo que el hincha universitario cuando vio, ok, Deportes Tolima, Coquimbo, Nacional de Uruguay, o sea, mínimo tercero y a Sudamericana. Nada, quedó cuarto. Y se supone que este es el mejor de Perú. Se supone que es el mejor de Perú. El de la garra, el equipo cremoso y nada, que no les gusta que les diga cremosos, pero... Ay, Dios mío. Qué conjunto cuestionable y que, aparte, lo eliminó el Deportes Tolima, que aquí en Colombia hay gente entusiasta que le dice el nuevo grande, pero Deportes Tolima es un equipo, diría yo, emergente. Un equipo que hace su esfuerzo, quita puntos, que suma, le cuesta en las instancias finales. Lo vimos contra Atlético Nacional, de un equipo diezmado, cansado y que futbolísticamente no respondió. Aparte que tiene un lío mental últimamente con Atlético Nacional y en esta Copa Libertadores encontraba su tabla de salvación y la consiguió. Logró llegar a los octavos de final. En un momento parecía como que se caía, se diluía, el cierre no fue bueno, eso también es cierto, perdió 3-0 contra Coquimbo, aquí rescató una igualdad, pero más por bloquear al rival que por generar fútbol viable. Entonces, listo, el cierre no fue el ideal, pero el resultado sí lo fue para el Vinotinto de Oro, y esto hay que valorarlo. Esto sí hay que valorarlo porque no es que todos los equipos colombianos van a avanzar a octavos de final y van a estar compitiendo, no. Que Tolima le podría tocar otra vez en una picardía del destino, un mano a mano contra Flamengo y Flamengo le mete una pela. Podría pasar, como también podría pasar que le toque un mano a mano otra vez contra Coquimbo y se vengue de Coquimbo, porque en las reglas de la Copa Libertadores tú te puedes enfrentar contra un equipo que también hayas compartido grupo. Entonces, netamente segundos contra primeros. Se meten un bolillero, otro bolillero y listo. Primeros contra segundos, ya está. Ese es el asunto. No es que, ay, si tú estuviste en el mismo grupo, no se pueden enfrentar, como sería en Europa cuando se hacía, ¿no? Más que todo. Pero aquí en Conmebol sí se puede. Entonces, distintas circunstancias se pueden presentar. Pero lo importante es que iremos a ver el Mundial. Y en general, la gente hincha del Vinotinto de Oro del Pijao irá a ver el Mundial con la tranquilidad de saber que su equipo está metido en los octavos de final de Copa Libertadores de América, del máximo certamen continental, y que eso no lo consiguieron todos los equipos colombianos, que unos con afugias, otros con dudas, otros con sospechas, por ejemplo Junior con más nómina y ahí chilingueando a ver si rasca Sudamericanas, ahí Santa Fe con una nómina mal gestionada en varios partidos por parte del técnico, a ver si de pronto se mete a octavos de Libertadores o quizá rasca meterse a Sudamericana. Y Deportes Tolima de tripas corazón, con un Luquitas González altamente cuestionado, con errores, con aciertos, pero aquí logró algo que se veía posible, pero que parecía poco probable por el cierre futbolístico del Tolima, que cómo le costó. Porque no ganó los últimos 4 partidos. Sí, hagamos el recordé, de los últimos 4 no ganó ninguno. Perdió contra Atlético Nacional en Ibagué, luego perdió contra Coquimbo, perdió hace poco otra vez contra Nacional en Medellín y jugó feo. Y aquí contra Universitario empató, por lo que el cierre futbolístico le costó, hermano. Menos mal tenía ahorros. Menos mal había ganado 3-0 a Nacional, había ganado a Coquimbo también en Ibagué, había empatado contra Universitario. Y lo que había hecho de local le alcanzó al Tolima. Y con este último empujón logró meterse a los octavos de final, pero qué parto. Pero también qué satisfacción por el lado del Deportes Tolima, porque vean, el cierre futbolístico, puede que haya sido malo, sí, y lo acabo de mencionar, pero es mejor corregir ganando, o es mejor corregir cuando tú vas allá a la sede de la Conmebol, bien vestidito, con el traje, pues bien elegante, con la buena pinta, la buena percha, y sale tu bolilla, abren y dice Deportes Tolima de Colombia contra Flamengo. No, mentira. Bueno, contra otro, contra el que sea. Pero el caso es que sale la bolilla, y sale Deportes Tolima. En cambio, eso no lo podrá decir el Independiente Medellín,
veremos si Santa Fe. Junior, nada que ver. Entonces, Millonarios menos en el de Sudamericana, ya no existe. Por lo que lo del Deportes Tolima hay que valorarlo como algo que es esporádico con los equipos colombianos. Duele decirlo, se siente extraño, pero la sensación de orgullo no es usual. Y cuando vi clasificar al Tolima, era como, ¿lo logró? Lo logró, o sea, me sentía como en esa escena de Jurassic Park cuando llega y dice, lo logró, ese maldito hijo del demonio lo logró, con un doblaje espantoso, que en realidad lo que dice ese maldito hijo de perra lo logró. Así, me sentía con el Deportes Tolima, porque ya uno con los equipos colombianos como que no espera algo interesante, chévere, sino que espera perdición, dolor, padecimiento. Pero aquí Deportes Tolima tuvo todo eso, pero también tuvo clasificación. Revisemos por aquí los niveles del Vinotinto y Oro ante lo Universitario. Lo Universitario es muy, pero muy risible y triste al mismo tiempo. Es tragicómico. Observemos. Quedó último Universitario de Deportes. 6 puntos. En un grupo en el que no había ni un equipo argentino ni un equipo brasileño. Esto es un fracaso rotundo de Universitario de Deportes, con cambio de técnico incluido. Obviamente te sacarán 800 millones de excusas, que la cancha, que el día, que la noche, que el técnico, que la dirigencia, que los jugadores, que para aquí, que para allá. Excusas para qué se inventaron, pero para mí no hay ninguna excusa. Multicampeón en Perú, le apaga la luz a Alianza Lima, o sea, Alianza Lima le apaga la luz a Universitario para que no celebre. Y no puede ni siquiera quedar tercero. O sea, Sudamericana fue Nacional de Uruguay. No, que se llame al orden Universitario, que se supone que es el mejor de Perú. Este es el mejor de Perú. No, Universitario es el mejor de Perú. Dimensionen. Estos también vienen en una realidad alterada. Estos son como los de Millonarios, ¿eh? Estos de Universitario. Vienen en una realidad bastante alterada. Se creen que como que son muy superiores y muy distintos al resto de plebe peruana, pues Alianza Lima, Cristal, a todos esos impíos. Pero la verdad, para mí están en la misma colada que el año pasado. Milagrosamente llegaron a octavos de final y Palmeiras los mandó a dormir y ya parecía como, uy, saquemos DVD y vendámoslo en polvos azules. Pero no. No, así no es. Así no es. Ahora, de los rendimientos. El mejor, Jairo Concha, parecía que era el único que sentía que se estaban jugando la clasificación. Valera en el segundo tiempo, algo de ánimo le metió al asunto, unos disparos. Alzugaray, qué poquito de Alzugaray, ¿eh? Qué poquito. Y es un gran futbolista. Cuando lo vi en Liga de Quito me pareció un gran futbolista, pero qué poquito de Alzugaray. Y Andy Polo, un desborde. Me acuerdo un centro en la segunda mitad que sacó el del Tolima in extremis. Pero era un equipo de momenticos, un equipo ratero. A ratos jugaba Universitario, pero muy poco. O sea, para un Deportes Tolima que casi no lo atacó, muy poquito Universitario. Muy, muy poquito, ¿no? Y se supone que es el mejor de Perú. Este se supone que es el mejor de Perú. Ay, 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 ¿eh? El mejor de Perú. Ay, Deportes Tolima. Neto Volpi salvó cuando tenía que salvar en los pocos disparos realmente peligrosos de Universitario, sobre todo uno en el primer tiempo de Concha. Luego, Angulo atento. Eduard López ahí en cuanto a la cobertura, en cuanto a subir y bajar. Guzmán algo más concentradito. Rovira ahí en la colaboración. Tolima estuvo en una faceta más de sacrificio y de solidaridad que de progresión y fluidez futbolística para buscar el arco contrario. De los que ingresaron, Tatay Torre le dio alguito de claridad en ese pase entre líneas que le quedó a Flores y Flores disparó y le atajó el portero Universitario de Deportes Romero. Pero el Tolima, no nos digamos mentiras, hoy estuvo como un equipo netamente desequilibrado, bloque medio bajo, pero ese desequilibrio le sirvió ¿por qué? Porque como el rival era una nube de dudas y como era una miseria futbolística, pues claro, el Deportes Tolima aprovechó. Yo digo, si el otro no me hace nada, yo que me voy a estresar. ¿Sí? Sencillo. Y por eso el Vinotinto y Oro se ha metido a los octavos de final. No diríamos que por un fútbol pletórico, sino por una escasez sepulcral del rival. Pero hay que aprovechar. Y si a veces el destino te dice, no estás tan bien, pero mira, te voy a soplar un poquito, te voy a echar para adelante porque me caes bien. Listo, ok. Así el destino le dijo al Tolima, mira, no estás finalizando con un fútbol espectacular, pero llega a octavos, mejora, contrata,
reevalúa, replantea, que Luquitas González se vea el documental de cómo Brasil ganó el título en el 70, todo para reflexionar, vayan y miren, pues hay Cabo Verde contra Arabia Saudita, eso, que reflexionen, pero ya están, ya clasificaron. Y es una emoción, por fin una satisfacción, loco, uy, porque es que decepción, todo decepción, todo mal, por fin una, por fin, loco, por fin. Oh, bien por el Tolima. Es un gusto ver un equipo colombiano en octavos de final de Copa Libertadores. Tras tantas frustraciones el año pasado, fue que Atlético Nacional y lo eliminó Cardona. Entonces, que vuelva Deportes Tolima y ojalá haga una participación importante de aquí en adelante en los octavos de final. No es que Tolima sea candidato, ni mucho menos, pero ya lo logró. Y como no es usual, hay que felicitarlo. Ahora es momento para que todos ustedes dejen sus sensaciones aquí abajo en la sección de comentarios. ¿Qué piensan del Deportes Tolima, el único equipo colombiano que hasta el momento nos genera orgullo en torneos internacionales? Suscríbanse, denle like, eso ayuda un montonazo. Como siempre, yo soy Brandon Cavani y nos vemos hasta la próxima. Chao.